Ujú. Pues con esto que... El candado. Ujú. Ahora sí estamos ya. Okay. Ya me encargaste. Estamos. Ya. Listo. Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan una vez más en este programa que el Señor nos ha dado el nombre de Conversando con Gonzalo y Yulisa. Zulisa. Hoy tenemos una oportunidad más de compartir la porción de la palabra y que esperamos que se conecten todos para poder compartir que tenemos unos invitados muy especiales desde Ecuador. Y queremos aquí que nos puedan hacer algunas preguntas que los pastores están dispuestos a contestar cada pregunta que haya inquietudes en sus corazones, así que vayan conectándose. Pastores, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias porque la verdad que es una bendición poder compartir con ustedes y que el Señor sea hablando a través de ustedes, ¿no? Los pastores son de Ecuador. Que nos pueda decir algo de ustedes, pastor Jorge. Perfecto, buenas tardes, acá en Ecuador, buenas tardes, me imagino que allá en Londres, buenas noches, ¿no es cierto? Qué gusto poder compartir con ustedes, hermanos, qué bendición el poder estar hoy en este conversatorio, donde sin duda alguna Dios hablará, Dios nos guiará, nos enseñará, y para nosotros, vuelvo y repito, es un privilegio. Mi nombre es Cristian y mi esposa Mónica, para servirles, estamos gustosos y una vez más desde Ecuador, Quito, Ecuador, exactamente, desde el sur de la Quito. ciudad de Quito, estamos para servirles y qué gusto, gracias, pastores Gonzalito y Yulisa, por esta hermosa invitación. Y muchas gracias, pastores, a ustedes por aceptar la invitación y en verdad que es una bendición para nosotros tenerlos aquí. Y son unos pastores muy jóvenes, así que Gracias. sí, el Señor está levantando a la juventud, ¿no? Amén, Gloria a amén. Dios, gloria a Dios. Amén por eso. Amén, amén. Sí. Amén. ¿Y cómo está Ecuador, pastor? Bueno, ahorita estamos aquí entrando en la temporada seca, estamos en verano en Quito, un verano muy caluroso, muy soleado, con mucho viento, porque acá el verano es muy, como estamos a 3,000 metros, casi 2,800 metros de altura sobre el nivel del mar, el sol es muy fuerte y también el viento en la cordillera es muy frío y fuerte, entonces hay bastante viento y por eso creo que se equipara un poco la temperatura, porque si no hubiera ese viento, Dios mío, estuviéramos en un horno. Claro, sí. Ecuador es cuando cambian los climas, ¿no? A cada momento, ¿no? Sí, Bueno, sí. estamos acá lo mismo, así que acá también estamos por Inglaterra, estamos con los climas de que a veces llueve, tenemos, como decimos acá, tenemos las 4 estaciones al mismo día, en el mismo día, así que Oh, ya. no hay para ir, no hay necesidad de que irse para el verano o para otro lado, aquí ahí tenemos de todo. Estamos aquí esperando que se conecten para Qué que lindo. hoy tenemos un tema muy especial que se va a compartir, como hemos puesto ahí en el advertisement, ¿cómo se dice? En el título, En el título. Perfecto. porque es importante leer la Biblia. Y una vez más les damos gracias a aquellas personas que se están conectando. Gracias, Sandrita, por estar aquí con nosotros. Gracias también a aquellos que no los podemos ver, por esa oportunidad que nos dan de poder compartir y poder compartir la palabra y poder llegar a sus hogares. Gracias les damos y damos la gloria y la honra a Dios, porque sabemos que este es un tiempo donde el Señor prepara los corazones para que ustedes puedan recibir también la palabra a través de los pastores Cristian y Mónica. Así que preparen sus preguntas, que están los pastores aquí, como decimos aquí están para explotarles. Preguntas y Así que respuestas. preparen sus Tarde de preguntas. preguntas y respuestas. Así que bueno, pues vamos a empezar, pues Cuando antes de gusten. nada, vamos a hacer una oración para que el Señor sea guiándonos en Amén. este tiempo. Amén.
Ora tú. Padre amado, te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque los tiempos son tuyos y una vez más estamos en tu tiempo, Dios. Pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas guiándonos, seas tú, Señor. Padre Santo, quitando todo, Señor. Padre Santo, que no sea de ti, Dios. Papá, que tu Santo Espíritu hable a través de los pastores, bendito Dios, que tú los has escogido para este tiempo, para poder compartir tu palabra, poder traerle aclarecimiento, Señor, de cada duda, Señor, que el hombre, Señor, tiene, bendito Padre, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Aún bendecimos, Dios, a las personas que están conectadas, que se están conectándose, Dios, que seas tú preparando el corazón y hablándoles directamente, Señor, a sus corazones. Cada inquietud, Padre Santo, seas tú aclarando, Señor, en sus pensamientos y que bajes un corazón, Dios. Te damos gracias. Recibe la honra, la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Listo, Amén. pues. La primera pregunta vamos a hacer. Chan, chan, Pues chan, chan. la primera dice, ¿no? ¿A quién le suelta? ¿A quién le suelta? Dice. ¿A quién le soltamos? Dice, ¿no? Hay una pregunta que siempre la gente hace, ¿no? Si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Claro, es una pregunta bastante recurrente, diría yo, porque casi todo el mundo se pregunta eso, ¿no? Casi todo el mundo hace la misma pregunta y sobre todo cuando pretenden buscar algún tipo de argumento con el cual desacreditar. Y una de las cosas que normalmente dicen es que fue escrita por hombres, ¿ya? Y la respuesta es muy sencilla. Si la palabra de Dios no fuera palabra de Dios, no tendría tanta exactitud y no fuera tan perfecta, digo yo, porque si uno empieza a comparar los libros, empieza a comparar los evangelios, empieza a comparar las cartas, todo tiene una estrecha relación, todo guarda una relación y es impresionante porque cada libro no fue escrito al mismo tiempo, es una compilación de los libros que a lo largo de la historia se va armando, por así decirlo, y dentro de un canon se establecieron qué libros deben constar o no en la Biblia. Entonces, claro, la pregunta es que si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, tendríamos que preguntarnos, si no fuera entonces la palabra de Dios, ¿por qué es tan exacta? ¿Por qué es tan precisa? ¿Y por qué tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría y tanta aplicación para nuestra vida cotidiana? Ahí podemos encontrar economía, podemos encontrar historia, podemos encontrar ciencia, podemos encontrar cómo ser un buen esposo, un buen papá, una buena esposa, una buena mamá, cómo ser un buen jefe, un buen empleado, cómo ser un buen hermano y etcétera. Tantas respuestas que podemos encontrar también allí. Y vemos también en Hebreos 4:12 que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. Eso es, o sea, la palabra viva para nosotros es todo, es aliento, es alegría, es gozo, es fortaleza y y Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces es la palabra de Dios que llega a nuestros corazones. Y también nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es otro buen versículo que lo podemos tener en cuenta, que el apóstol Pablo explica precisamente y les dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Qué tremendo! Ahí está la respuesta. Tremendo, ¿no? Claro. Y se puede aplicar es tremendo a todo. porque mire que dice, o sea, fue escrita así por el hombre, pero ¿quién inspiró al hombre para que le escribiera? Aquí mismo lo está diciendo, como dice, segunda de Timoteo, fue inspirada por Dios. Y eso es algo que a veces la gente no entiende, pero qué bonito que hay estos medios para poder compartirles y poder explicar por qué el hombre la escribió y quién la inspiró, ¿no? Exacto. La inspiración viene de parte de Dios a través de su espíritu y es inefable, o sea, no podemos encontrar errores, más bien se podría decir que las cuestiones son más técnicas que nada, porque de ahí espirituales y doctrinales no hay error absoluto. Y esa es la pregunta que, bueno, en mi caso, yo cuando todavía no venía el conocimiento del Evangelio, y esa era la pregunta que se me hacía, pero si son hombres pecadores, si son hombres como carne y hueso, ¿y cómo vas a creer en una Biblia donde que a lo mejor ellos solamente escribieron porque
Yo al principio decía, para confundir a la humanidad, para confundir a la creación y sacar provecho de eso. Pero mire que es como ustedes dicen, ¿no? Que es una inspiración. Ahora la gente va a decir, pero ¿qué es de inspiración? ¿Por qué? ¿Cómo les inspiraron a las personas? Ay, se está yendo la señal. Un momentito, ¿verdad? Ok, tranquilos, no hay problema. Yo creo que la inspiración justamente viene porque hay un propósito, hay un plan. Y el plan de Dios empieza precisamente en el Génesis, la salvación para la humanidad. Entonces, sí, la gente todavía sigue siempre recurriendo a argumentos, ¿no? Muy humanistas, muy filosóficos e idealistas inclusive, donde quieren desacreditar precisamente el poder que tiene la palabra de Dios para edificar la vida. Han pasado tantos siglos y se cumple precisamente, el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y seguimos viendo la vigencia, seguimos viendo la trascendencia de la escritura, aunque hayan pasado ya muchos siglos desde su escritura, ¿no? Ujú. Así que ya saben, cualquiera que está escuchando, la persona que está escuchando este tema, ese es el motivo de que el hombre se cree en la Biblia porque fue una inspiración de parte de Dios. Y no es claro, tenía que usar a hombres, ¿no? Tenía que usar a hombres para poder escribir porque eh, yo le veo, digo, Señor, en su benignidad, en su bondad, Él podía venir y hacer lo que Él quiere, pero usó ¿para qué? Para darnos cuenta de que Él puede usarte a ti, a nosotros, para hacer cosas extraordinarias. Wow, tremendo lo que el Señor nos enseña. Sí, Sí. exactamente. Yo veo ahí el poder de Dios y el amor de Dios sobre todas las cosas, Amén. el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda razón humana y la que nos lleva a decir, ok, yo creo en Dios porque no, aunque no le veo, yo puedo sentir de su grandeza todos los días, de su amor, de su bondad. Y en las cartas, en la palabra de Dios está respuestas a todo lo que necesitamos. Es una respuesta divina de parte de Dios. Tremendo. Amén, amén, sí. Hay otra pregunta que también normalmente la hacen. ¿Por qué debemos leer la palabra? Esa es una pregunta muy linda también, digo yo, porque a veces la gente, bueno, hay que decirlo, ¿no? Acá en Latinoamérica no somos de una cultura muy dada a la lectura, ¿ya? Pero yo le he dicho a la gente, ok, si no te gusta leer la Biblia, te invito a que la leas por lo menos para que aprendas a escribir bien, para que tengas buena Muy ortografía. bien. Y sin duda alguna, la gente que empieza a leer la Biblia empieza a darse cuenta que hay algo especial, que no es una literatura cualquiera, que tiene algo encerrado, que tiene algo, que no sé, que de pronto le terminan diciendo, leí una historia que me encantó, fabulosa, y ahí habla de esto y habla de lo y empieza como que a darse cuenta de lo que está escribiendo Dios, diciendo Dios, y además de aprender a leer, aprender a escribir, aprende para su vida espiritual también. Entonces, ¿por Tremendo. qué leer la Biblia? ¿Por qué estudiar la escritura? Porque ahí vamos a encontrar una riqueza, no solamente para aquellos que no son tan dados a leer la Biblia, ¿no? Van a encontrar literatura, van a encontrar poemas, van a encontrar prosa, van a encontrar todos los géneros literarios y les desafío a que los busquen y se van a dar cuenta que ahí cumple todas las reglas de la gramática, de la ortografía, de la sintaxis, de todo lo que puede haber, ¿no? Es como hasta un libro de aprendizaje. Pero vamos a la parte espiritual. Cuando uno lee la Biblia bajo la revelación del Espíritu Santo, las cosas cambian. Yo recuerdo, a nosotros nos regalaron de una Biblia cuando nos casamos, pero la Biblia estuvo guardada 7 años. No la habíamos sacado. Y alguna vez yo la saqué, la leí, no la entendí para nada. Y entonces alguien me enseñó y me dijo, mira, no te hagas problema, empieza leyendo los evangelios. Léete el evangelio de Juan, lee el libro de Santiago o la carta de Santiago y puedes leerte los salmos también poquito a poquito, poquito a poquito. Y si no entiendes, vuelve a repetir y vuelve a repetir hasta que te dé la revelación y entiendas. Pero antes de hacer eso, pídele al dueño del libro que te dé su revelación y su interpretación. Justamente en eso estaba pensando, decir, porque hay gente que, en mi caso, cuando al principio mismo cogía la Biblia y no entendía, pero nada. Algunos
cogía y decía, ay, no entiendo, y lo vuelve a poner en su lugar, porque al principio pues uno coge y el Salmo 23 lo tenía a la entrada de la puerta, a la entrada de la puerta, y uno ve y la Biblia dice, híjole, ya, con eso ya soy santo, soy salvo todo. y, ahí y ahora sería, ¿por qué el ser humano no entiende en la Biblia? Si decimos que es una palabra de Dios y yo supuestamente voy a la palabra de Dios y él debería hablarme en términos drásticos, ¿no? Es decir, tendría que venir a hablar porque yo necesito aprender de él. Porque hay gente que no entiende cuando empiezan a leer la palabra de Dios. ¿Por qué sería? Bueno, yo creo que la palabra de Dios nos desafía. Son cartas de amor de parte de Dios, donde Él nos muestra su amor, donde Él nos muestra su severidad, su justicia, su perfección, y Él demanda de cada quien que tomemos decisiones. Entonces, obviamente, cuando yo voy a toparme con un libro donde me dice a mí que debo ser, por ejemplo, honesto, que debo ser marido de una sola mujer, que debo amar y respetar a mi esposa. Ah, ya no me habla, dice, ahí no me habla. Claro, ahí ya no. Ahí no me está hablando. Eso no es para mí. Esto no es para mí. Entonces, el estándar del mundo, ¿qué es lo que dice? Habla de que podemos hacer lo que quieran, pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que hay un sistema de Dios para nuestra vida, pero el sistema, así como da, también demanda. Sí, y algo súper importante como para complementar el versículo de 2 de Timoteo 3:16, está en el 17, nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo principal es el hombre de Dios, alguien que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, porque antes sin Dios es imposible entender la palabra. O sea, estamos ahí como que sí, ya es bonito y todo, y nos da sueño. Mira cuántos nos ha dado sueño. Comienzan a leer y es como que, ay, ya me dio sueño, no entiendo, no tengo esa revelación de parte de Dios. Por eso en Juan 1:12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tenemos esa bendición de creer en Jesús, de declarar con nuestra boca quién es el Señor, entonces vamos a tener esa revelación y Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón y le vamos a obedecer. Por eso es importante, la palabra es del todo para nosotros. Wow, entonces, sí, y es lo más... Perdón, entonces, antes de que me vaya con la idea, entonces decimos que la llave es recibir a Jesús. La llave es, como usted dice, la llave es primeramente recibir a Jesucristo y para que traiga revelación de la palabra. Porque claro, porque y eso fue lo que pasó. Uno lee la palabra, dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no entiendo? Porque la gente se frustra, ¿no? Se frustra y dice, pero si estoy leyendo la palabra y ya le cojo y el momento que estoy aprendiendo y no sé ni qué me dice. Y coge, y además de eso, mire que el ser humano somos de que cogemos la Biblia y apuntamos dónde leer. Y ahí dice, háblame, Señor, y que me hables a ti. Como tú dices, y a veces nos pide, dice, Señor, seas hombre de una sola mujer, y dice, ay, esto no es para mí. Wow, tremendo. Por eso digo, mire, señores, todos los que nos están mirando por estos medios sociales, es muy importante para poder entender la palabra de Dios, como dice acá nuestra querida pastora, la llave principal es recibir a Jesucristo en tu corazón, para que Él te dé el entendimiento, te dé la revelación cuando tú te acerques, porque Él está presto, ¿no? Él está presto para revelar su palabra. Qué interesante, ¿no? Sí, y algo muy bonito, ¿no? Que cuando recibimos al Señor y empezamos a leer la palabra, sabemos que detrás de una coma hay un tesoro grande, un tesoro muy grande que nosotros debemos descubrirlo, porque dice el Señor en su palabra que Él nos va a dar esos tesoros que hay ahí, ¿no? Nos va a enseñar esos tesoros. Y vemos que cuando empezamos a leer por ejemplo, al principio, cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento. Son esas historias que uno, wow, dice, o sea, cómo el Señor se presentaba a la gente, ¿no? Pero cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, me quedé estancada. Me quedé estancada porque habían cosas
que yo no entendía. Y hubo un tiempo sí que me frustré mucho porque decía, y ahora sí, el Antiguo Testamento lo entendí, ¿y por qué no entiendo el Nuevo Testamento? Y yo leía la palabra y leía la palabra y nada, y a veces me pasaba en una semana. Y yo le decía a mi esposo, le decía, a ver, ¿qué entiendes tú por eso? Él todavía no conocía del Señor, no estaba en los caminos, pero yo le decía, mira, le digo, yo leí esto, pero ¿qué entiendes tú? Entonces yo le iba diciendo y era algo muy bonito porque el Señor ya me iba revelando la palabra, qué significaba y qué era el momento que yo le hablaba a Él. Y yo me quedaba sorprendida, ¿pero por qué? Porque cuando uno, como dice, primero lo que tenemos que hacer es orar, pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Sí, Exacto. vamos a pasar de pronto en un versículo 3, 4 días, una semana, Mm. pero la revelación va a venir. Ese tesoro que hay detrás de la palabra nos va a llegar. Hoy no, pero mañana nos va a llegar esa revelación. Y eso es lo más bonito cuando uno escudriña la palabra. Exacto. Así es que la palabra de Dios tiene poder. Así es. Ujú. Tiene poder. Y vuelvo a repetir el versículo de Hebreos 4:12 que dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y Amén. penetra hasta partir el alma y el espíritu, las Amén. coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ujú. Entonces, No, es un, es completo, Sí, es completo. sí, O sea, sí, sí. ya sabe Dios y es viva y eficaz. O sea, cuando ya llegue el mensaje a nuestro corazón, Dios comienza a tratar con nuestra vida y no llega la palabra de Dios vacía. Así Es algo, es hermoso, esa revelación que viene por parte del Espíritu Santo y nos habla a nosotros y nos dice, ok, sigue adelante, confía, no temas, yo te ayudo, sigue, wow. sirve, disipula, cumple. Ujú. Obedece. Nos dice desde el principio al final de todo. Sí, Claro, sí, y totalmente. ahí nos trae paz. Cuando uno lee la palabra, nos trae paz, nos guía para en nuestras vidas, ¿no? También, o sea, nos ayuda para poder ser unos buenos hijos, unos buenos Mm, padres, una Exacto. buena esposa. No, o sea, la palabra de Dios es un tesoro que nosotros Completa. tenemos. Como dice, es la herencia que Dios nos ha dejado, ¿no? Cuando decía usted, pastora, eficaz, digo, wow, no hay otra palabra más que se pueda describir la Biblia, eficaz, ¿no? O sea, eficaz para toda la necesidad, ¿no? Tremendo, wow. Así que todos los que están mirando este programa, pues acuérdense que la palabra de Dios, una sola palabra, eficaz, para toda Eficaz. necesidad que estás pasando, para Mm. toda situación que estás pasando, el Señor te puede dar una palabra eficaz para tu vida. Amén. No cualquier Amén. palabra, una palabra eficaz. Va tremendo lo que hemos acabado de leer, ¿no? Hay una pregunta. A ver, veamos si es que hay unas preguntas de aquí. Todavía no. Vamos. ¿Cómo se debe estudiar la Biblia? La Biblia creo yo que se la debe apreciar, porque bueno, si ya conocemos de la palabra de Dios, porque ya nos hemos dado cuenta de dos cosas, ¿no? La primera, que para entender la palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Segundo, si yo voy a estudiar la palabra como enriquecimiento intelectual para mi formación teológica, claro, tengo que pensar obviamente en materias complementarias, la exégesis, la homilética, la hermenéutica y todo lo que eso se aplica. Y obviamente tenemos que llenarnos de libros y más libros y más libros. Pero si la vamos a estudiar para enriquecer nuestra vida espiritual, yo creo que tener un corazón dispuesto, así de sencillo, dispuesto a escuchar la voz de Dios, dispuesto a decir, esto que está aquí es para mí. Y no sé si les ha pasado alguna vez que toman una porción de la palabra de Dios y la enseñan o la leen hoy, digámoslo así. Y después de 6 meses vuelves a leer el mismo versículo y te vuelve a hablar Dios otra cosa. Ese rato fue una revelación y te quedaste, wow, qué tremenda revelación, Dios, gracias, era la respuesta que quería. Pasa un tiempo y el mismo versículo se vuelve a aplicar para otra necesidad. ¿Cómo Dios me vuelve a hablar con la misma palabra?
es que es palabra de Dios. Por Amén, eso es amén. palabra de Dios. Y Ujú. por eso funciona, ¿no? Entonces, creo yo que ¿cómo podemos leerla? Con un corazón dispuesto, con un Sí. corazón contrito y humillado, definitivamente. Sí, y algo muy bonito, ¿no? Que en segunda de Timoteo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que usted acababa de mencionar, ¿no? Que la palabra, o sea, nosotros es revelada en diferentes maneras, pero también el Señor nos exhorta de que nosotros debemos llevar la palabra con excelencia, o sea, no a conveniencia, sino como debe ser. Claro. Sí, y es, o sea, cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, es muy difícil saber cómo entender o cómo escudriñar la palabra o cómo estudiar, porque muchas personas no saben y nosotros tenemos se puede decir un como manual y ayudarles a los que recién empiezan sus primeros pasos, sus primeros pininos, por dónde empezar, qué es lo que deben hacer, cómo estudiar la palabra. Y la primera cosa es, después de aceptar a nuestro Señor como Jesús y Salvador, debemos pedir sabiduría a Dios, sabiduría, entendimiento a Dios para, como dice en Santiago, ¿no? Que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será Amén. dada. Entonces, Amén. eso es lo más importante. Entonces, empezar, nosotros aconsejamos a que empiecen por los evangelios, que en los evangelios, como saben, son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y eso es, nosotros les recomendamos que comiencen con la carta de amor, digo, la carta de Juan, el evangelio, perdón, el evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El evangelio de Juan, para que entiendan un poquito de la palabra de Dios. Amén. Interesante lo que acaba de decir acerca de Santiago, ¿no? Que pidan todos, o sea, no está para ciertas personas, no solamente para escribas, dice para todas, así que no hay pretexto, ¿no? Sino, es que no entendía, no podía entender, sino que para todos te acerquemos. Eso es lo bonito de Dios, ¿no? Que para Así todos. es. Mira, aquí hay una pregunta que nos hace desde España. Dice, para principiantes es muy complicado el buscar los versículos. ¿Cómo podemos hacer para que sea más fácil? Yo creo que es una cuestión hasta, no sé cuántos tuvieron problemas con las tablas de multiplicar. Ya, perdón la comparación. Pero ¿cuál era el sistema? Escríbelas. Entonces, yo creo que hay mucho material hoy en el internet como para poder estudiar. Y hay una manera muy básica con la que aprendimos también. Obviamente no es que sabemos toda la Biblia de todos los versículos. Es muy complicado de llegar a ese Es como punto. las computadoras ahí dentro. Claro, o sea, imagínense, es El tremendo. disco duro se explotaría. El disco duro, el sistema operativo se reinicia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaban cuando nosotros también pasamos por esos inicios? Es que tomemos la Biblia y vayamos a la primera parte de la Biblia, ¿no? Ahí hay un índice. Nos hacían escribir Antiguo Testamento y a escribir cada libro en el orden. ¿Cuántos libros tiene? Está primero la Biblia dividida en 2 partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir testamento? Es el pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 39 libros. ¿Y cuántos tiene el Nuevo? 27. Es lo primerito que nos mandaban a estudiar. Sí. Ahí como recomendación para quien nos escribe también, es que tome la Biblia y que tome una hojita a un lado, con un papel, con una pluma, y vaya escribiendo los libros, uno por uno, desde el Antiguo Testamento y siga. Y que los vaya leyendo en voz alta. Entonces ya va a ir familiarizándose con el orden de los libros. Y cuando busque la cita, pues ya no se va a hacer tanto lío. Y, a ver, ¿dónde está Eclesiastés? ¿Dónde estaba? ¿Estaba después de Juan o antes de Génesis? ¿Cómo es? Estaba entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está Eclesiastés. O Amos, o Jeremías, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha gente que, ¿dónde está? Ahora, hay otra herramienta que es la tecnología,
que hay que sacarle provecho a la tecnología. Ujú. ¿Quién no tiene hoy en día un smartphone? Todo el mundo. Entonces, instalémonos una aplicación, un aplicativo de la Biblia, donde nos va a ser mucho más fácil buscar y familiarizarnos. Pero consideremos que algún rato se nos terminará la batería y tendremos que volver a la Biblia de papel. Sí, Amén. Entonces, por ahí también va la recomendación, ¿no? sí, Y eso es muy... algo súper importante, que cada persona que recién conoce de Dios debe ser discipulada. Oh, sí. Porque uno cuando recién está conociendo del Señor, uno hace esto, ¿no? Como dice, ¿y cómo puedo yo saber? Entonces, a Así. ver qué me dice Dios y esto me dice, uy, no, esto no me está diciendo. ¿Qué me va a decir? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sea más fácil? Es que se contacten con sus pastores y que digan, ok, enséñenme a leer la Biblia. ¿Qué parte? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo pueden ser mis primeros pasos? Un plan de estudio. Un plan de estudio para que no sea luego Tan no abrumador. saben cómo hacerlo y se pueden confundir Así muchas es. veces. Ujú. Es que ya solamente ver la Biblia, un tremendo libro, dicen, no, ya, solo leo los títulos y me voy. Pero vemos que esto también toma parte de la persona, ¿no? El querer buscar más de su palabra, ¿no? Pero así estamos, querida amiga desde España, que el Señor siga hablando para que estos consejos pueda ayudarles para que puedan buscar cómo empezar a leer la Biblia. Como dice el pastor, pues... Como algo más, es que me permiten, Sí. como algo más, como una recomendación, hacer un hábito de leer la Biblia. O sea, no te vas a leer un capítulo entero de una porción de la escritura, toma unos 2, 3 versículos, reflexiona sobre ello y saca notas si quieres y pídele a Dios revelación. Que hacer un hábito la lectura de la palabra. Por lo menos un poquito cada día te va a ayudar para formar eso un hábito. Amén. O sea, disciplinación también, ¿no? Para querer mucho, Sí, el de ser disciplina, disciplinado para totalmente. poder buscar esto, ¿no? Amén, así es. Mire que aquí hay una pregunta. No, Dice, no. 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 ¿Cuál es la? No. Sigue, la última. ¿Esta? Ujú. Dice, ¿qué beneficio obtengo que al leer la Biblia? A leer A leer la Biblia. ¿Qué ¿Qué beneficio beneficio? obtengo al leer la Biblia? Yo Híjole, le lo que apeló contestaría- primerito la pastora. Yo le contestaría con otra pregunta. ¿Y qué de beneficio tienes en no leer la Biblia? Eso sería. Si la Biblia no te va a hacer ningún daño, entonces léela. Pero si tú piensas que te va a hacer daño, que te va a dañar tu filosofía, tu forma de vida, entonces te recomendaría léela, porque muy seguramente esa forma de vida no te está dando paz y gozo en tu corazón. Y lo vas a encontrar en la Biblia. Y hay muchos beneficios que podemos Claro. encontrar en la Biblia, una infinidad de beneficios. Y por eso dice, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Amén. Dios. Ese es un gran beneficio de ser hijo de Dios en primer Así es. lugar. Y también ver que cuando somos hijos de Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando le recibimos de verdad en nuestro corazón y declaramos con la boca que Jesús es el Señor y resucitó y sabemos quién es Él, nosotros estamos ganando la vida eterna. Wow. Vamos a tener la vida eterna con Jesús. Y yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es el temor mío personal cada día? Es el estar lejos de Dios. El que no cumpla hoy su palabra o que no me arrepienta o que esté mal con alguien y diga, Señor, vienes hoy día o yo me voy a ti y ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi espíritu? ¿Qué va a ser, o sea, de mí? Yo quiero estar contigo toda la eternidad. Y eso es para nosotros un gran beneficio, el conocerle y tener la vida eterna, saber que voy a estar con Él eternamente. O sea, ese es el gran beneficio. Amén. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio? Para mí es totalmente. Conocer a Dios. Sí, tremendo beneficio. Así que si te pones a leer la Biblia, pues vas a encontrar del primero hasta el último de los beneficios, ¿no? Del Sí. principio. Ahora una pregunta. ¿No? Cuando leemos la Biblia, digamos, ¿es saludable o es beneficioso también leer otros libros?
o me concentraría en la Biblia para no confundirme, porque hay unos, no sé, las recomendaciones, ¿no? Porque a veces dice, hay un montón de libros también que venden escritores, buenos libros también, pero cuando están leyendo la Biblia dice, a ver, ¿bien leo el libro o bien leo la Biblia? ¿Cuáles son las Ujú. recomendaciones que se podría dar? Ahí hay que tener mucho discernimiento, o más bien dicho, analizar, porque la Biblia es la palabra de Dios y ante eso no se puede agregar ni quitar nada. No Ujú, se lo puede agregar, o sea, es imposible que uno quiera decir, a ver, Dios me dio una revelación y vamos a escribir otro librito más para la Biblia. Según la carta de lo que sea, ahí va. Eso ya se convierte en una herejía, ¿no es cierto? mm, Amén. Pero aquí hay que considerar una cosa, que hay mucha literatura que está refiriéndose a Dios mismo, pero no toda está basada en la Biblia. Entonces, ujú, leer libros no está mal. Lo que está mal es hacer de esos libros más importantes que la autoridad que tiene la palabra de Dios. mm, Porque ahí corremos el riesgo de caer en un serio problema y es lo que ha sucedido con las famosas sectas. ¿Qué hacen Mm. las sectas? Toman un texto, lo sacan de contexto y se transforma en un buen pretexto. Amén. Entonces, yo leo un Ese es libro un buen dicho. de tal o cual escritor, si ese escritor no ha basado su conocimiento en la palabra de Dios, pues simplemente yo lo desecho o depende de qué literatura esté leyendo. Ujú. Pero si vamos a complementar nuestra formación teológica, esa información debe estar basada exclusivamente en la Biblia. Y hay algo hermoso en la Biblia, contiene una gran cantidad de información, una gran cantidad de información acerca del mundo natural, Ciencia. y hay ciencia, han hecho muchas investigaciones, observaciones científicas también. Entonces hay muchos pasajes que incluyen esto en cómo nos revela Dios la verdad y mientras que la Biblia tiene un plan redentor para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Para Amén, Dios amén. y la humanidad, es un plan redentor. Entonces, hay muchos personajes que han vivido y han experimentado el poder de la Biblia y que sí, o sea, pueden leer, pero no como un libro de psicología, no lo pueden leer como algo como que fuera psicología, No, filosofía, sino mm, se como descontextualiza. revelación de parte amén. de Dios. Eso Así es lo es. más importante. Y Amén. leer otros libros, pero hay que tener mucho discernimiento en Mm. lo que vamos a leer. Sí, 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 Ujú, tremendo. totalmente. Tremendo. Yo veía así libros que a veces los científicos, gente que inclusive vienen a las bases, que es la Biblia, no cogen de ahí para poder exponer sus libros. Entonces, si damos cuenta, si es que ellos vienen a la palabra, es porque hay algo dentro de él, como Así es. decía la palabra, me voy a quedar con la palabra de la pastora, específico, algo muy importante, algo especial que tiene la palabra para poder cambiar a la persona, ¿no? Wow, es tremendo lo Es que la palabra del impresionante. Señor nos habla, ¿no? Amén. Eh, Sí, algo muy, muy bonito que estaba viendo, ¿no? En los en el Salmo 119 es algo que uno empieza a leer y ahí a uno le trae, dice que le trae, que le aleja del pecado, ¿no? La aleja del pecado, quita nuestras cargas, guía nuestros pasos, nos trae gozo, dice la palabra, Ujú. nos guía a la sabiduría, eso es lo importante, como decía al principio, ¿no? Que si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios. Entonces, a través de la palabra viene la sabiduría, ¿no? Y nos da paz, que eso es lo más importante que como seres humanos necesitamos, sobre todo en este tiempo mm, que hemos pasado un año completo por lo de la pandemia. Entonces, Así es. mucha gente han tenido sus familiares que han fallecido por esta pandemia. Entonces, pero asimismo el Señor ha traído paz, Amén. paz a aquellas personas, ¿no? Y te Amén. trae también aquellos que se han apartado de Dios, también los vuelve y los trae al camino de Sí. Dios, mm, porque la palabra es clara, dice que dice, deja las 99 y va por la Va que por se la ha buena. perdido, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que yo veo en el Salmo 119, o sea, es algo tremendo, ¿no? Y no solo en eso, sino que en toda la palabra nos habla acerca de esto, ¿no?
Amén. Sí, justamente, pastora Yulisa, justamente el Salmo 119 me encanta en el versículo 9, 10 y unitos más por ahí. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ujú, ujú. Desde ahí comienza, Sí, es sí. con guardar la palabra. Y dice, Amén. con todo el corazón te he buscado, con todo el corazón te he buscado. Y también le dice, no me dejes desviarme, no me dejes de desviarme porque es lo que nos da aliento, nos da vida. Son tus dichos los que me bendice y le pide a Dios con todo el corazón que nos enseñe sus estatutos. Entonces ahí podemos ver el gozo de Dios, como decía Yulisa, hermoso, y es toda la riqueza que hay en la palabra de Dios. Y algo hermoso también que dice, en tus mandamientos meditaré, Amén. consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Amén. No Amén. me olvidaré de tus palabras. Tremendo, tremendo. Algo hermoso que siempre debemos llevar. Y ese Salmo 119 tiene tanta riqueza. Así que son unas perlitas que están soltando los pastores, así que cójalo en estos momentos, y si no, pues se le va a ir. Así que vamos aprendiendo, mire tantas cosas que hay en la palabra de Dios, ¿no? Lo que decía el pastor al principio, ¿no? Decía, si quieres ser buen padre, ven a la Biblia. Si quieres ser buen esposo, ven a la Biblia. Entonces, es un manual donde que nos va a enseñar muchas cosas. Ahora sería, para acercarme a leer la Biblia, ¿tengo que tener fe o la Biblia me da fe? ¿Cómo sería? Porque algunos dicen, es que yo no tengo fe para leer. Y uno a veces se pone tantas trabas, tantas preguntas uno mismo antes de venir a leer la Biblia. Ahora dice, ¿tengo que tener fe primeramente para ir a la Biblia? ¿O voy a la Biblia para tener fe? Es una pregunta interesante porque no hay una medida de fe, o sea, no podríamos medir a una persona si tiene fe o no, porque inclusive a los mismos cristianos muchas veces en medio de una crisis, leer la Biblia es como que, sí, ya he leído el pasaje, pero es que Dios no me dice nada. Entonces, yo creo que la fe es algo que debe estar implícito ya en nuestra vida, pero será nuestra capacidad de dominio propio el que nos permita dejar que Dios hable a través de la Biblia. Porque tranquilamente yo limito eso, o sea, yo si estoy deprimido, si estoy malhumorado, si estoy con ansiedad, que ahora es una de las enfermedades de moda, la ansiedad, el estrés, la depresión, aunque me sepa toda la Biblia, si no está el Espíritu Santo, de nada sirve. Justamente la palabra que está en Romanos, donde habla Romanos 14, donde habla que la paz, la justicia de Dios están en el Espíritu Santo, están en el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo hablar de amor, de justicia, de gozo, de paz, si no estoy basado en el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya solo ahí nos hace dar cuenta de algo, que si yo la palabra de Dios no la valoro como tal, no me va a servir. Va a ser un mero libro más de muchas letras que no va a trascender en mi vida. Y ahí, cuando yo empiezo a tener la convicción de que Dios me está hablando, mi fe se va a activar y voy a poder entender y recibir el mensaje que Dios tiene. Y la respuesta a eso de la fe, si es o no es, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la Así respuesta. que esa es la clave, el oír la palabra de Dios. ¿Cómo escucho la palabra de Dios? Es cuando la leo. En voz alta. La leo en voz alta. Estoy aquí, puedo escudriñar una vez, 2 veces, la leo en silencio y luego otra vez la leo en voz alta para entender totalmente. Entonces ahí estoy escuchando la palabra de Dios, estoy oyendo lo que Dios me dice. Y muchas personas dicen, es que Dios no me habla, Dios se ha callado, Dios no me dice nada. ¡Ey! La fe viene por el oír. ¿Y qué vas a oír? La palabra de Dios. Entonces comienza a leer la palabra de Dios. Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Mire, justamente esta pregunta me hizo un jovencito que yo me quedé, pero shock. Me decía, ok, la fe viene del oír la palabra de Dios. ¿Y qué tal si la persona es sorda? Y digo, hay lenguaje de señas y hay Biblias braille. Sí existen traducciones de la Biblia en braille. Hay muchas traducciones ahora, como por ejemplo para personas con capacidades especiales, ¿no?
Audiobiblias, por ejemplo, para la gente que no puede leer muy bien las letras chiquitas. Ahora las aplicaciones tienen audiobiblias donde uno le puede decir tranquilamente a la computadora, por favor, léeme Efesios 4:13 o Filipenses 4:12, lo que sea, ¿no? 4:13, Juan 3:16, 17, 18, o léeme desde el Génesis. O sea, hay muchas formas, hay muchas maneras. Y yo creo que las personas no videntes, no es de recién, esto yo creo que ya lo vienen haciendo las Biblias del sistema braille desde hace muchas décadas atrás. Interesante, ¿no? Claro, entonces hay muchas opciones, ¿no? No. Y Así que, una de las opciones más tenaces, ¿saben cuál es? Si alguien no puede escuchar, que dice la palabra que Dios es amor. Amén. Entonces, si tú eres padre y amas a tu hijo y si tu hijo no puede escuchar, que sienta tu amor, Así es. que pueda vivir tremendo. la palabra. Eso es lo más Amén. yo importante. pienso que esa Amén. respuesta es bien tremenda, que el Señor es amor, ¿no? Y así que, como decía el pastor, pues no hay pretexto para decir no puedo aprender. Como la pastora decía en 2 Timoteo, nos dice, la palabra es para enseñar. Mire, allá nos está enseñando, Redarguir. para corregirnos, para Para arguir, instruir. instruir de todo, ¿no? Entonces, yo pienso que en estos tiempos debemos aprovechar, como usted decía, la tecnología, porque es una bendición que podemos escudriñar a través de la tecnología, poder buscar donde que, mire que estamos en estos momentos mismo, Ecuador, y estamos acá Londres, como la A la tecnología nos vueltita une. nomás. Saltando. Si inclusive siento el olor del hornado, ¿eh? No le comida que nos dio hambre. Imagínense, yo digo, así que deberíamos aprovechar el tiempo, ¿no? Con escudriñando la palabra, porque como decía usted, la tecnología está prestado para eso. El tiempo, pues nosotros tenemos que darle para poder alimentarnos de la palabra del Señor. Es muy importante lo que este tema a veces, al principio, pues cuando la gente no conoce, dice, ay, se frustra al principio y dice, mejor no leo. Entonces, estos temas es muy importante conocer, que la gente tenga esa confianza de venir, de venir hacia la Biblia, a conocer, como ustedes nos han explicado, como ustedes han expuesto, de que el Señor está dispuesto por el amor que tiene a nosotros mismos, ¿no? Sí, esto es muy importante. Sí, damos gracias a Dios, unas bendiciones para los que se han conectado. Dice Marilyn, Berito, dice Ruth, están conectándose ahí. Muchas Sandra. bendiciones, Sandra. Que Dios les bendiga, y si alguna pregunta tienen, aquí están los pastores para poder contestar. Y si usted está en Ecuador, pastor, ¿cómo le podrían localizar allá en Ecuador? Si hay gente que esté por allá y nos pregunten. Claro, yo creo que una vez más, ¿no? Creo que la tecnología nos permite acercarnos mucho más a la gente. Y a través del Facebook nos pueden encontrar, ya sea a mi esposa o a mí, en nuestros perfiles como Cristian Garrido, Mónico Oviedo, o a través de nuestro fanpage Bethesda Sede Guamaní en línea, Iglesia en línea. Entonces ahí es donde también nos pueden localizar a través del Facebook, que es lo que todo el mundo ahora usamos, ¿no? Sí. Y el YouTube de vez en cuando, que también ahí por ahí le ojean, también transmitimos por YouTube. Así que miren, cosas específicas. si ustedes conocen el área, pueden ir, para que tenemos También. tremendos pastores jóvenes que están para que ustedes lo Gloria a Dios. exploten, Gloria a para que Dios, puedan gloria hacer a muchas Dios. preguntas, La gloria es de Gloria a Dios, Dios, la gloria es de Dios. para Justamente que puedan estamos- preguntar, para que puedan ustedes alimentarse, como decía el pastor, puedan tener un discipulado, puedan enseñarles cómo leer la Biblia, y ahí dan Claro, con gusto. todas las Con gusto, con preguntas gusto. que ustedes quieran hacer. Los pastores aquí están dispuestos para poder guiarlos, ¿no? Eso es lo que el Señor también está apoyando en el corazón de los Amén. pastores. Así que aprovechen, los que viven al lado, van a tener en persona, dijo, para que puedan compartir con los Qué pastores, lindo. ¿no? Gracias, Eso, pastor. Gracias. Qué lindas Un palabras. gusto, gracias, de Qué verdad. bendición, qué bendición. Una bendición enorme. Gracias, Pastor Gonzalito, Yulisa. De verdad, es un honor para nosotros que nos hayan tomado en cuenta. Que Dios les siga bendiciendo en su ministerio también. Amén. Sí. aunque todavía no llevamos de pastorado, pero nos llevemos por fe el pastorado. Amén. Gloria a Dios. Busquemos Gloria por a fe. Dios. Sí, Gloria a eso Dios. es. Lo que están haciendo es eso, abrir brecha, abrir camino. Y eso es lo Amén. que Dios Amén. hoy demanda de la iglesia. Miren, yo solo quisiera hacer un comentario cortito.
La pandemia vino a sacudir a todo el mundo y sobre todo a la iglesia. Y nos obligó a la virtualidad, a usar la tecnología y a darnos cuenta que a través de las redes sociales podemos cautivar el corazón de la gente con la palabra de Dios. Y lo que ustedes están haciendo es precisamente eso, escuchar la voz de Dios y saber que el Señor nos envió a ser discípulos a todas las naciones. Amén. Nos envió a predicar el evangelio, a enseñar su palabra y sobre todo a recordarle al mundo que Él dio su vida en la cruz, por todos. Entonces, usar estos recursos son necesarios, es imperativo ahora. Amén. Hasta cuando se pueda hacer, hay que hacerlo. Nadie nos dijo que no lo hagan, tampoco nos dijeron que lo hagamos, pero aquí estamos y lo vamos a seguir haciendo. Así que felicitaciones, sigan adelante. Perdón, nos dicen que por favor lo repitamos la dirección donde les pueden localizar. Ya, la ubicación en Quito, la ubicación acá en Quito, estamos en el barrio San Fernando de Guamaní. Sí, ahí justamente tenemos uno de nuestros pastores asistentes que nos está escribiendo y puso justamente en el chat la ubicación y, el enlace del fanpage. Ahí nos pueden encontrar, ahí está la ubicación, justo está el nombre, Bethesda sede Guamaní en línea. Y ahí será un gusto que nos visiten. Y si están cerca del sur de Quito, acá en Guamaní, nosotros estamos en el barrio San Fernando de Guamaní. Justamente en este momento estamos en la iglesia. Estamos justo terminamos dos cultos, dos servicios dominicales que tenemos aquí. Y aquí estamos La que vinieron con ese fuego de ahí de la iglesia acá. Sí, todavía estamos, el extra, ¿no? Todavía estamos ahí en la fuerza, todavía estamos encendidos. Amén, amén. Entonces, Ruth, ahí está la dirección de donde tienen ellos la casa de adoración. La casa de adoración, donde puedes enviar a tu familia. Si amigos, familia, vecinos, todo envía ahí porque el Señor quiere para todos, como decía, para todos. Tenemos espacios para los niños, para los jóvenes, adolescentes, mujeres, matrimonios y queremos edificar a la familia. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, que Dios les bendiga. Antes de terminar, queremos, pastores, que nos despidan en oración, por favor. Amén. Bueno, darle gracias a Dios por sus vidas. Yo quiero felicitarles, Gonzalito, Yulisa, por la gestión que están haciendo. Sin duda alguna, vuelvo y repito, eso no lo hace cualquiera, eso le hace a alguien que tiene un corazón dispuesto a servirle a Dios. Amén. Y los bendecimos mucho porque sabemos que tienen ese fuego, esa pasión por la palabra y que lo que están haciendo, vuelvo y repito, es abrir camino, abrir brecha donde no hay. Amén. El Señor les va a respaldar, el Señor les va a sorprender, el Señor les va a hacer que ustedes se den cuenta que están para cosas mucho más grandes. Amén. Este es el inicio. Gracias, pastor. Este es el inicio de lo que Dios va a hacer con sus vidas allá en ese país, en esa ciudad específicamente, donde quizás no sea fácil el evangelio, no lo sé, nunca he estado en Londres, pero me imagino que no será tan sencillo, o será sencillo, no lo sé. Pero más allá de todo eso, que el Espíritu Santo los bendiga y los empodere siempre. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias en esta tarde, en este momento tan precioso que hemos podido compartir conocimientos, compartir experiencias, testimonios también, pero sobre todo, Dios mío, darte la gloria a ti. Tú eres el único que lo permite, tú eres el único que lo puede hacer, y hoy, Señor, en tus planes te ha placido y ha estado puesto para que en este momento hablemos de ti, y que sin importar las distancias, a través de la tecnología, tu palabra fluya, corra con poder y bendiga la vida de muchas personas. Señor, yo te pido que el trabajo que están haciendo mis hermanos, siervos tuyos, que lo están haciendo desinteresadamente, única y exclusivamente para extender tu reino, sea recompensado al 100 y al 1000 por uno, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por esta oportunidad y gracias por cada persona, cada familia que va a estar mirando este live, que va a estar compartiendo esta experiencia. Y una vez más, Señor, sé tú glorificado y que tu Espíritu Santo corra, fluya con poder por donde llegue esta señal, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Y amén. Amén. Así que vamos a estar en contacto, pastores. Esta no es la primera que le vamos a seguir, no digamos molestando. No, para nada. Es un privilegio. Es un privilegio para poder en otra ocasión poder tener otros temas. Ya estaremos compartiendo con la gente, diciendo cuál es el tema que más
les gustaría compartir. Miren, somos tan privilegiados que no necesitamos de pasaje ni de visa para estar en Londres. Somos internacionales. Amén, Miren, amén. ya están acá. Estamos allá. Muchísimas gracias, mis hermanos. Un A abrazo ustedes. fuerte, pastores. Bueno, pues, Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por conectarse en tu programa una vez más. Damos gracias a Dios por la vida de los pastores. También damos gracias a Dios por cada oyente, por cada persona que se ha conectado. Compartan sus videos, que es muy importante que esto no solamente es para edificación de una persona, sino que es para todas las personas. Así que por gracia recibieron, por gracia lo den, y aquí una vez más nos despedimos. Como siempre decimos, conocerás la verdad y la verdad Te hará libre. que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao a todos. Dios les bendiga. Acá termina.